Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de los diálogos al café. Marcos Escudero. Como ustedes saben, esta es una iniciativa de un grupo de personas que vamos reuniéndonos semanalmente para discutir temas de actualidad. La mayor parte de las veces lo hacemos virtualmente, de manera virtual. Ahora hay algunos que nos van a seguir virtualmente, pero tratamos de volver también a la normalidad. Hoy día tenemos el placer de recibir a dos personas que están explorando opciones alternativas en este momento frente a la inminencia de los cambios que se van a presentar en el país. Ellos son Antonio Sarabia, que está aquí a mi izquierda, y Gonzalo Flores. Antonio es director del Centro de Estudios Económicos por la Libertad de la Universidad Mercer y está de visita en Bolivia en este momento y haciendo una pequeña gira provocadora por todo el país. Sé que le voy a pedir a él que se haga cargo de la conferencia y les agradezco otra vez más por su presencia. Muchas gracias, Roberto. Mire, Roberto decía muy bien, estamos haciendo una gira cuasi nacional, digamos, ¿no? Porque Santa Cruz, Sucre, Tarija, Cochabamba, La Paz, nos hubiera gustado llegar a otros lugares, probablemente no Potosí con este frío. Mentira, los potosinos. Hubiera ido igual. Pero hemos hecho lo que hemos podido organizar a puro pulmón. Yo toda mi primaria pensé que era camireño porque yo vivía en Camiri, mi padre estaba trabajando ahí y yo me consideraba camireño nato, ¿no? Y entonces después me dieron la noticia a los 11 años más o menos que nos volvíamos a La Paz y que en realidad era paceño. Fue mi primera depresión, ¿no? Porque yo era mi terruño. Me fui a La Paz, que me trató muy bien, no hay lugar a dudas. Hice la carrera de economía en la Católica, donde estudió Mónica y el resto, ¿no? Entonces, estudiar economía en la Católica era estudiar con la Selección Nacional de Economía en esa época, ¿no? Tenías profesores, pero increíbles. No quiero empezar a mencionar, no, pues me voy a olvidar, ¿no es cierto? Pero era la Selección Nacional de Economía, entonces fue un lujo estudiar Economía en la Católica, después me fui a Chile a hacer una maestría, e inmediatamente después, sin ni siquiera tiempo para la graduación, me fui a Estados Unidos, a Arizona, donde hice el doctorado, ¿no? Y cuando ya terminé el doctorado dije, pues habrá que buscar trabajo, porque no, esta vida de estudiante la pasas bien y todo, hay que buscar trabajo. Y mi primer trabajo fue en Dubái, en los Emiratos Árabes. Fui profesor de economía en American University 6 años. Nacieron mis dos hijos en Dubái. Ellos dicen que son asiáticos. ¿Y qué vas a ser asiático? Padre boliviano, madre gringa, de asiático no tienes nada, pero ¿no? Nacieron en Dubái. Y después de vivir 6 años ahí, nos volvimos a Estados Unidos. Hice un par de años de visiting professor en México. Entonces, lo que quiero decir, ¿no? Hincha del Bilsterman, caos, ¿no? Porque es la vida del migrante. Entonces, si hay algo que define lo que soy o mi experiencia, es ser migrante. Y claro, hay un poco de glamour en eso, ¿no? La gente me dice, qué suerte que tuviste, viviste en diferentes lugares. La verdad es que hay también un gironcito de corazón que se te queda en cada lugar, ¿no? Ya cuando tenía una corteja más o menos seria en Chile, me tuve que ir a Estados Unidos. Y entonces vas dejando cosas, ¿no? Yo dejé cosas en Camiri, en La Paz y todo. Y, y es un poco triste. Hay muchas cosas buenas, no me voy a empezar a quejar, pero es un poco triste. Y a mí lo que me da pena es que en el país nuestras familias se empiezan a disolver. Oye, se empiezan a romper porque los padres se ponen nerviosos, los chicos llegan a tener 16, 17 años y se empiezan a ir, porque no hay oportunidades en el país. Pues no hay trabajo, no hay esperanza, ¿cierto? Y el drama boliviano es el drama de que la gente se nos va. 180.000 bolivianos viviendo en Estados Unidos, por lo menos, cerca de 1 millón de bolivianos viviendo en Argentina, en Sao Paulo, no sé cuántos en España. Y yo lo entiendo, porque el otro día mi hija cumplió 16 años, y mi hija habla español con un acento mexicano que no soporto, pero, pero ya se le empiezan a chipar las palabras y veía a sus abuelos en el teléfono. Y ese drama, ya mis hijos no han crecido
con lo que yo crecí, disfrutando al Bilster, ¿no es cierto? Ellos no tienen idea. Mis nietos no van a tener idea, o sea, ya mis nietos va a ser, ¿no? Va a ser una anécdota que su abuelo fue boliviano o es boliviano. Entonces, ese drama que vivimos en el país, cuando lo veo, lo analizo, escribo en las columnas mías o hago entrevistas o cosas, a mí ese drama del migrante tiene un solo responsable. Y ese responsable es el Estado. Así nomás, el Estado es el enemigo. El Estado es el que nos quita el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Nos quita la libertad. Suprime nuestra propiedad privada, la subyuga. Entonces nosotros vivimos a migajas, ¿no es cierto?, de las migajas que nos llega del poder político. A veces nos sueltan un poco la pita, pero después nos amarran más. Es el Estado el que nos ha confiscado el derecho a decidir lo que nosotros queremos hacer. Y les voy a dar unos datos para que vean que no me estoy inventando esto. El gobierno se gasta el 80% del PIB en cada presupuesto general del Estado. El 80%. El PIB nuestro, nos levantamos a trabajar todos los días de Dios, de todo el territorio nacional, y el Estado decide que se va a gastar el 80% cada año. Entonces, ¿cómo nos va a quedar a nosotros la posibilidad de desarrollar nuestro proyecto de vida? El Estado emplea 526,000 empleados públicos. 526,000 empleados públicos. Solo en sueldos y salarios, el gobierno gasta 19 millones de dólares al día. Al día. El Estado maneja 76 empresas públicas, 76, todas ineficientes. El 85% de ellas deficitarias. Es un grifo abierto por donde se nos va la plata. Y claro, después la gente se pregunta, oye, ¿por qué no tenemos dólares? ¿Cómo vamos a tener dólares? No hay dólar que aguante. Si tenemos 10 años consecutivos de déficit fiscal, 10 años, que se acumulan y te genera pues, presión de deuda porque alguien tiene que cubrir eso. Entonces usamos las reservas internacionales, nos las comemos. Teníamos 15,000 millones de dólares en reservas en 2014. Al día de hoy, 3.500, bueno, al día de hoy es un decir, ¿no? Porque al día de hoy nadie sabe. Porque el último dato fue del 17 de febrero, con información al 8 de febrero, hoy día es 15 de junio, y no tenemos idea, ¿no? Es un secreto de Estado. Entonces, este es un país que está en crisis, y hay que decirlo con todas las letras y con todas las implicaciones que eso significa. Es un país que está en crisis, porque no tenemos dólares, porque llevamos 10 años consecutivos de déficit fiscal, porque nos comemos el 80% del PIB, porque tenemos 76 empresas públicas que no funcionan, pero sobre todo, y para mí esto es lo importante, sobre todo, aparte del descalabro fiscal, este es un país en crisis porque no tenemos plan B. Porque el plan A era vender gas, era aprovechar los precios internacionales y no había más, ¿no? Y mientras los precios internacionales fueron altos y mientras tuvimos gas, pues la cosa más o menos zafaba, ¿no? Nos llegaron 55,000 millones de dólares durante la bonanza. Para que tengan una idea, 55,000 millones de dólares es 4 veces el PIB nuestro del 2006. O sea, el 2006, cuando empezó la buena suerte, Angelito llegó y nos dio 4 países. 4 veces el PIB. ¿Ah? Claro, hemos hecho cosas interesantes con eso, ¿no? Tenemos una sede de UNASUR que está muy linda, nadie usa, tenemos canchas de fútbol, aeropuertos donde nadie llega, un museo muy lindo en Orinoca. Hemos hecho cosas realmente interesantes con la plata, ¿no? Eso es sarcasmo, ¿no? Como no se ríen, mejor aclarar. Entonces, no tenemos plan B, ese era el plan A, se nos acabó, y no tenemos plan B porque aparte del apetito voraz del gobierno, se encargaron de poner cuánta traba se podían imaginar al sector privado. Entonces no tenemos un tramado productivo privado que llegue a decir, bueno, se acabó el gas, pero ¿saben qué? Nosotros hemos desarrollado este tipo de cosas, producimos esto, hacemos... No podemos porque el Estado nos puso cupos de exportación, controles de precio, impuestos por doquier, que además son dificilísimos de pagar.
tramitología, burocracia, falta de seguridad jurídica, regulaciones laborales que son una pesadilla. Yo me imagino que algunos de ustedes han tenido la experiencia, la ingrata experiencia de contratar a alguien de forma formal, legal, con todas las de la ley, con el documento, con el contrato. Si han tenido esa experiencia, ustedes saben que eso es un martirio. ¿Por qué es un martirio? Porque al trabajador hay que pagarle los beneficios sociales, porque hay que pagar el aguinaldo, el doble aguinaldo. Si te va mal y ya no le puedes pagar, tienes que hacer una justificación de despido, justificando por qué ya te deshaces del trabajador, o sea, es un papeleo, y a ver si te acepta el gobierno de la justificación. Entonces nadie en su sano juicio emplea a alguien en el sector formal. Por eso es que el 85% de este país trabaja en el sector informal. Somos un récord mundial en informalidad. Entonces no tenemos plan B, ¿no es cierto? Ni visos de tener un plan B porque somos enanos, es decir, enanos en términos de producción, de generar algún tipo de industria o producto que pueda esperanzarnos en un futuro viable, ¿no? Entonces, si ese es el diagnóstico, y probablemente todos estemos de acuerdo, ¿cuál es la solución? Con esto voy cerrando. Pues la única solución es eliminar al enemigo. Y el enemigo, como había dicho al principio, es el Estado. No lo vamos a eliminar. Eso es un figure of speech, ¿no? Una forma de hablar. Lo que tenemos que hacer es enanizarlo, arrinconarlo, hacerlo chiquito. Porque si lo hacemos chiquito, entonces nosotros tomamos las riendas del desarrollo. El individuo puede desarrollar su proyecto de vida. Entonces, si el problema es un Estado grande, la solución va a ser un Estado chico. Y esa es la solución de largo aliento, de largo plazo estructural. Lo demás son parches. La ley del oro, vamos a vender un poquito de oro, vamos a sacar 3.000 millones de dólares ahí, que probablemente nos alcancen hasta fin de año. Son parches, ¿no? Tenemos 17 ministerios. 17. Vamos pues a reducir eso a 9. Tenemos 52 viceministerios. Reduzcamos pues eso a 20. 526,000 empleados públicos. Yo ya he hecho el cálculo. Si no despides a un solo maestro, si no despides a nadie en el sector salud, si no despides a ningún policía y mantienes las Fuerzas Armadas, puedes eliminar tranquilamente 200,000 empleados públicos. Y cuando yo digo esto, a mí la barbaridad es que la oposición, que debería ser la oposición, pero para mí es la oposición, ¿no es cierto? La oposición me dice, pero no, pues Antonio, si eliminas 200,000 empleados públicos, estás creando desempleo. Como si el Estado tuviera que crear empleo. ¿Dónde se ha visto que dependamos de que el Estado cree empleo? Me dicen, no, es que es un crimen, 200,000 empleados públicos a la calle. No, señor. ¿Sabe qué es el crimen? El crimen es que nosotros le pagamos su sueldo cada día de Dios. Y por cada empleo que el gobierno crea, sector público, perdemos por lo menos 2 en el sector privado. Porque esa plata que se usa para pagar a ese empleado podría haber sido usada por nosotros para generar empresa, para generar emprendimiento, que a su vez generaría empleo. Pero no solo eso, sino que el burócrata que está sentado ahí recibiendo el sueldo, se inventa trámites, se inventa sellos, se inventa burocracia y entonces nos hace más difícil la creación de empleos en el sector privado. Entonces el crimen es que sigamos manteniéndolos ahí, ¿no? Entonces, nuestro problema no es el más, sí, es un problema serio. Pero el problema de verdad es el paradigma que el MAS representa. Ese es el enemigo a vencer, movernos hacia el liberalismo y que de una vez por todas Bolivia pueda salir de su subdesarrollo y que la gente no se vaya del país. Nuestra oposición tiene el gran problema, el gran defecto de que no dice las cosas como son.
tiene miedo, ¿no es cierto? No, Antonio, ¿cómo vamos a eliminar el subsidio de los hidrocarburos? Eso es una cosa muy técnica que recomienda el FMI. No se puede resolver. Claro que se puede, claro que se debe. Son 1.700 millones de dólares al año. Esa es la mitad del déficit fiscal. Entonces, si no empezamos a decir las cosas como son y hablar con claridad y señalar a los corruptos y señalar a los sinvergüenzas que no solamente se llevan la plata, sino que además imponen ese paradigma que nos sube a la pobreza. No, señor, no me venga pues usted a decir que la izquierda funciona. La izquierda nunca ha funcionado. Allá donde las ideas de izquierda han reinado, solo tiene pobreza, miseria y migración forzosa. No, caballerete, la izquierda no funciona y nosotros de este otro lado, arrinconados, achicopalados, cuando nosotros o estas ideas han sido las que han generado desarrollo. Entonces, eso, digamos, en resumen, es lo que estamos tratando de hacer en esta pequeña gira, lo más cercano que me he sentido a Shakira, ¿no? Son mis 15 minutos de fama, pero esas son las cosas que estamos comunicando. Les agradezco muchísimo otra vez por la hospitalidad. Muchas gracias, Roberto, por hacer un Diálogos al Café en vivo.